Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta edición, el doctor Raúl Reyes. Raúl, bienvenido a la Red Fit, un gusto tenerte como invitado dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Siempre es un gusto compartir este segmento con vos, Raúl. Gracias, muy amable, Jorge. Igualmente, muy ansioso y esperando que sea de ayuda para los que nos ven. Así es, Raúl, te agradecemos mucho el tiempo. Te cuento un poquito de qué quisiéramos hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Perfecto. Quisiéramos hablar acerca de la nutrición y la relación que tiene esta en cuanto a la ansiedad, Raúl. Pero perfecto, quisiéramos empezar la plática hablando acerca de qué es la ansiedad, porque muchas veces tal vez confundimos la ansiedad. Perfecto, y me parece muy bien porque, sí, como tú lo dices, es importante que la gente entienda que la ansiedad es un sentimiento de defensa del cuerpo humano. Todos lo podemos experimentar en algún momento y precisamente trata de supervivencia. Entonces, en alguna situación de estrés, el cuerpo humano va a sentir ansiedad. Lo malo es el trastorno de la ansiedad. ¿Qué es el trastorno de la ansiedad? Es cuando un sujeto tiene disparada esta ansiedad de forma irregular y entonces provoca que tenga más ataques de ansiedad por cuestiones muy básicas y elementales de la vida diaria, ¿verdad? Ok, sí, como vos bien lo mencionás, muchas veces se habla o se menciona que el estrés detona la ansiedad, ¿verdad? Sí, es un detonante, pero como te repito, el estrés fisiológico es un estrés de supervivencia. Okay. El problema es que cuando la gente padece del trastorno de la ansiedad, cualquier cosita le puede disparar un ataque de ansiedad y es algo por lo cual no debería de dispararse. Ok, buenísimo. Enfocándonos acerca de la alimentación, de la nutrición, Raúl, alimentos que contribuyan a bajar esos niveles de ansiedad y alimentos que debemos de evitar, Raúl. Claro que sí. Primordialmente hablamos de alimentos que nos van a ayudar a disminuir la ansiedad. Estamos hablando de alimentos altos en proteína. ¿Por qué? Estos disparan niveles de leptina, que es la hormona que se encarga de la saciedad, altos. Entonces, si tú comes un trozo de carne, vas a sentir mayor saciedad que si tú te comes una ensalada, por ejemplo. Y entonces, si tú tienes una sensación de vacío en el estómago, esto puede producir a que tú más adelante te sientas un poquito con hambre y ansiedad, ¿verdad? Entonces, los alimentos que nosotros vamos a procurar para disminuir la ansiedad va a ser altos en proteína. Y para evitar serían, como te repito también, altos en carbohidratos, pero más que solamente carbohidratos, en carbohidratos simples, azúcares, okay, ¿verdad? Entonces, estos alimentos como chucherías y esto definitivamente van a disparar más ataques de ansiedad. Y de hecho, si tú lo tienes en mente y todas las personas van a estar de acuerdo que se les dispara ansiedad, lo primero que quieren hacer es agarrar una chuchería. Entonces, hablaríamos de eso propiamente. Ok, buenísimo. Es decir, de que básicamente si hablamos de los alimentos que hay que evitar, sería relacionados con los que están o que contienen niveles altos de azúcar, se podría decir postres. Exacto. Raúl. Sí. Hay que tratar de evitar el exceso de ellos, ¿verdad? Okay. Y pues comer alimentos que produzcan saciedad. Ok, buenísimo. Hablando acerca de los momentos en los cuales quizás sí nos podamos dar un pequeño gusto, porque normalmente también se habla de que la noche o ya cuando estamos próximos a dormir, las personas que padecen ansiedad, por ahí se les dispara un poquito más. Entonces quizás evitar estos alimentos que vos nos mencionabas, los carbohidratos, los alimentos altos en azúcar ya por la tarde-noche, para que por ahí logremos descansar también. Definitivamente. Aquí hay una cuestión muy importante respecto a los tiempos de comida, como tú dices, que la cena y más que todo el sueño, ¿verdad? Hay alimentos que sí se tratan de evitar, por ejemplo los lácteos, los alimentos altos en azúcares. ¿Y esto por qué? Porque producen una indigestión a veces y entonces el sueño se vuelve un sueño como una pesadilla, pongamos. Entonces estos alimentos son los que se tratan de evitar por las noches. También se trata de que la cena no sea tan próxima al sueño por lo mismo de la digestión. Entonces, por ejemplo, si uno se va a dormir a las 8 de la noche o 10 de la noche,
que la cena sea mínimo 2 horas antes de lo que uno va a dormir, para que no se produzcan efectos por la indigestión. Ok, buenísimo. Ya hablamos acerca de los alimentos. ¿Qué podríamos hablar acerca de las bebidas? Muy importante, Raúl, porque también hay bebidas que detonan un poco la ansiedad y hay bebidas que quizás nos ayuden a bajar los niveles de ansiedad. Sí, muy importante. Las bebidas definitivamente altas en azúcar, igual, ¿verdad? Altas en carbohidratos simples, son las principales disparadoras de ataques de ansiedad. Hablamos de pues gaseosas, estas porque también provocan reflujo, indigestión, repito, y todo está relacionado a la flora intestinal. Es algo bien interesante, pero realmente se ha determinado ya que existe una relación dentro de la flora intestinal con el estado de ánimo de las personas, y entonces tanto los alimentos como las bebidas altas en carbohidratos simples, ¿verdad? De azúcares estamos hablando, van a ser detonantes para crisis de ansiedad en pacientes que padezcan del trastorno. Ok. Nos comentabas acerca de que la flora intestinal está muy ligada a los niveles de ansiedad. Por ahí es recomendable algún tipo de suplementos, de probióticos, prebióticos. Los dos que tú mencionas, probióticos y prebióticos. Hay muchas marcas, pero en general es definitivamente la suplementación con probióticos y prebióticos está científicamente comprobado que ayuda a disminuir y tienen una relación. El suplemento con vitamina D y el suplemento con magnesio también están comprobados que ayudan a disminuir los ataques de ansiedad y provocan un mejor estado de ánimo en el paciente, ¿verdad? Okay. Es bien importante esto que tú mencionas porque también es de saber que, como lo mencionábamos en otros segmentos, pero cuando una persona padece de un trastorno de ansiedad tiene que ser supervisado por un profesional y a veces o enfoque multidisciplinario. Entonces definitivamente esta persona necesita ayuda de un profesional de la salud mental, pero también multidisciplinario, porque podría recibir ayuda de un profesional respecto a la nutrición. Eso es bien importante. Buenísimo. Sí, este punto que estás tocando es súper importante, ¿verdad? Sí. El de si uno sospecha de que está padeciendo este tipo de trastorno, buscar este tipo de asesoría profesional, ¿verdad? Sí, y buscar este tipo de asesoramiento, ¿verdad? No solamente el decir padezco ansiedad y empezar uno a autorrecetarse, ¿verdad? Total, y eso porque también lo que tú mencionas respecto a lo de la cena, por ejemplo, si ellos acuden a un profesional que se dedique a la nutrición, él le va a dar un menú en su cena y entonces ya va a estar seguro, y lo único que tendría que hacer es ver el timing de la misma, y una vez llevar el timing de la misma, entonces ya puedes hacer su cena normal sin ningún problema. Okay, buenísimo. Por ahí también ayuda bastante el ejercicio, el deporte, ¿verdad, definitivamente, Raúl? Sí. Por ahí drenas el estrés, drenas ansiedad, y eso te ayuda mucho a mantener estos niveles de ansiedad bajos también, ¿verdad? Es que recordate que lo que te mencionaba al inicio, que la ansiedad es un reflejo de evolución, de supervivencia. ¿Y qué es lo que pasa? Se dispara ciertas hormonas. Entonces cuando un humano hace ejercicio, ¿qué es lo que hace? Gastarse, por así decirse, esas hormonas, y también dispara otras hormonas importantes para hacer sentir bien, como la serotonina, la dopamina. Entonces es como ahí sí que es un ataque directo a la ansiedad, el hacer ejercicio. O sea, las dos, nutrición y el ejercicio en conjunto, van de la mano y te ayudan muchísimo para este tipo de trastornos, ¿verdad? Sí, total. El ejercicio, tanto el anaeróbico como el aeróbico está. Y también la composición corporal, ¿verdad? La gente que tiende a acumular un poquito más de grasa, se ha reflejado que tiene niveles de hormonas diferentes a las personas que son altas en musculatura y así. Entonces eso también tiene mucho que ver. Sí, y hablando siempre acerca del ejercicio, del entreno, y hablando de sus beneficios, adicional a que ayuda a que descanses mejor durante la noche, también te da un boost de energía para tu día, ¿verdad? Porque sí, pareciera contradictorio decir voy a ir a entrenar en la mañana y ese entreno hace que mi nivel de energía suba y rinda tal vez de alguna mejor manera en el trabajo, ¿verdad? Pareciera contradictorio, pero así es, ¿verdad? Sí, ahí podríamos resumirlo así rápido, pero decir que lo que hace el cuerpo, como el cuerpo tiene que sobrevivir, entonces cuando una persona empieza a hacer una actividad
que le conlleve un esfuerzo al cuerpo, lo que va a hacer es adaptarse a él. Y entonces, precisamente la gente que entrena en la mañana, el cuerpo va a prepararse para que tenga energía durante todo el día, a pesar de que haga ejercicios en la mañana. Es una adaptación, de verdad que el cuerpo humano es increíble. Y no solo eso, sino que precisamente cuando ya esta persona está acostumbrada a eso, entonces su actividad el resto del día, como es una actividad menor en necesidad de energías, va a rendir más de lo que tuvo en el proceso del ejercicio. Es buenísimo, pues un gusto haber estado compartiendo el segmento de nutrición con vos de esta semana. Si nos pudieran mencionar cómo apareces en redes sociales para claro que sí. En pantalla. Estoy como el doctor Raúl Reyes, doctor.raúl_Reyes en Instagram, y ahí me pueden seguir y ahí van a ver las publicaciones. Buenísimo, ya las vamos a estar colocando en pantalla. Gracias. Con gusto, Raúl, te agradecemos nuevamente el tiempo. Igualmente, gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, Fueled by Science.